Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo y le doy la bienvenida a este vídeo educativo sobre el análisis sociológico, que es una técnica de interpretación bíblica. Mi nombre es Pablo Jiménez y yo seré su instructor en esta hora. La Biblia describe un mundo diferente al nuestro, dado que nuestro mundo contemporáneo es radicalmente distinto al mundo antiguo. Por medio del estudio o de la crítica histórica, por medio del análisis sociológico, podemos comprender mucho mejor el mundo que describe el texto bíblico. Además, podemos discernir, ver detalles que son importantes en el texto y de esta manera interpretar los pasajes bíblicos de una manera más fiel, más fidedigna. El estudio o la crítica histórica y el análisis sociológico son términos bastante amplios que abarcan diversos acercamientos al texto bíblico, pero todos tienen algo en común, y es que afirman la importancia que tiene conocer el contexto social del texto bíblico. ¿Para qué? Para interpretar entonces la Biblia de manera correcta. O sea, estos acercamientos se acercan al mundo del texto con el propósito de conocerlo mejor. Para lograr estos objetivos, los acercamientos históricos y sociológicos emplean el estudio de la historia del mundo antiguo. Esto es bien importante porque muchas veces nosotros estudiamos, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Se estudia una figura como la de Herodes el Grande. Se nos habla de toda la dinastía herodiana. Había un partido de los herodianos, o sea, de los que querían que gobernaran los descendientes de Herodes el Grande. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de que Herodes el Grande fue contemporáneo de Julio César, Cleopatra, Marco Antonio, César Augusto? ¿Cuántos de nosotros sabemos que no solamente fue contemporáneo, sino que estas personas tuvieron gran importancia durante su reinado? Por eso es importante estudiar la historia del mundo antiguo. Además, hay que estudiar teorías sociológicas. Por ejemplo, una de las más fértiles es el análisis postcolonial, el estudio postcolonial. ¿A qué me refiero con eso? Si usted considera que Judea era un país ocupado militarmente por una potencia extranjera, en este caso los romanos, era una colonia. Roma era la metrópolis. La gente vivía en una condición colonial. Había toda una élite nacional al servicio de los extranjeros, que eran los intermediarios del poder colonial. Todo esto es una forma de análisis sociológico. Y claro está, todo esto se aplica a la descripción social, la teoría social, la historia social de las comunidades mencionadas en la Biblia. ¿Cuál es el propósito del análisis sociológico? El propósito de esta forma de interpretar la Biblia es identificar y comprender las dinámicas sociales que subyacen, que se encuentran en la base de la formación del texto bíblico. O sea, lo que queremos es revelar las condiciones, los movimientos y las situaciones sociales que están en la base de los distintos libros que componen las Sagradas Escrituras. En particular, el estudio histórico, la crítica histórica, el análisis sociológico, se enfoca en los siguientes elementos. Número 1, la descripción de los hechos sociales, que incluyen desde los artefactos comunes a la época hasta la rutina diaria del pueblo. En segundo lugar, la historia social de los pueblos. Y eso incluye el estudio de la situación histórica, los eventos políticos, las situaciones económicas, los aspectos culturales y religiosos, entre muchos otros. La situación social de la comunidad a la que se dirigió el texto originalmente también es importante. La estrategia social del texto, o sea, si el texto afirma
que hay que buscar cambios ligeros o procurar una reforma, o hay que tratar de lograr una transformación radical de la situación del pueblo. Y en quinto lugar, el análisis sociológico también va a estudiar cómo el lenguaje y los símbolos empleados en el texto reflejan la situación social. ¿Cuáles serían algunas de las preguntas guías que podríamos utilizar para nosotros poder estudiar el texto bíblico de manera clara desde un punto de vista histórico-sociológico? En primer lugar, explore si hay algún detalle histórico o social del texto o de su trasfondo que sea pertinente para la interpretación. Por ejemplo, cuando usted lee la parábola del buen samaritano y se nos está hablando de un samaritano, se nos está hablando de un sacerdote, se nos está hablando de un levita, ahí hay varios aspectos sociológicos. En primer lugar, la tensión étnico-racial entre judíos y samaritanos. Segundo, las diferencias religiosas entre judíos y samaritanos. Tercero, la estratificación social de la sociedad judía de la época. Hay toda una estratificación donde líderes religiosos como los sacerdotes están por encima de los levitas, pero los levitas están por encima del pueblo común y corriente. Note que en este texto, que es relativamente corto, hay toda una serie de elementos importantes. Cuando estudiamos, por ejemplo, la crucifixión de Jesús, nos confrontamos con la situación colonial de frente, porque quien al final toma todas las decisiones importantes es el gobernador militar extranjero. En segundo lugar, necesitamos preguntar cuál era la condición social, la condición histórica de la comunidad a la que se dirigió originalmente el texto. Esto no es tan fácil como parece, porque nosotros no tenemos certeza de dónde se escribieron la mayor parte de los textos bíblicos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y tampoco a quién se les enviaron. A veces las cosas están claras. Usted lee la Epístola a los Romanos, lee Primera y Segunda de Corintios, eso está sumamente claro. Lee Filipenses, pues claro, fue enviada a la iglesia en Filipos. Pero Hebreos, ¿a quién fue enviado? Pues no lo sabemos. Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, tampoco lo sabemos. Judas, tampoco lo sabemos. Aún Gálatas, que nos habla de una región, pues había dos regiones que se podían considerar como Galacia en lo que hoy es Turquía, en aquel tiempo era Asia Menor. En ese sentido, no es tan fácil saber a quién se le envió la carta, el documento, para quién se escribió este texto que hoy consideramos sagrado. En tercer lugar, es importante que usted trate de determinar el lugar que ocupaban en la sociedad los distintos personajes que aparecen en el texto bíblico. ¿Son personas extranjeras o son nacionales? ¿Son gente rica, gente pobre? ¿Son hombres poderosos o personas vulnerables? ¿Víctimas o victimarios? O sea, ¿quién ocupa las posiciones de honor y quiénes tienen lo que se llamaba mancha leve o mancha grave? O sea, ¿quiénes están en posiciones donde no hay honor? Es importante también identificar la estrategia social del texto. Como le dije, hay varias opciones. A veces el texto afirma la situación social diciendo, como estamos, estamos bien. A veces se buscan cambios ligeros en la situación social que el texto describe. A veces se aspira a toda una reforma y a veces se busca una transformación radical. Por ejemplo, en el libro del Éxodo no se está buscando una reforma, se está buscando una liberación, una ruptura con el sistema esclavista
egipcio. En ese sentido, es importante nosotros tratar de identificar cuál es la estrategia social que hay detrás del texto. También usted debe tratar de identificar cómo el lenguaje y los símbolos que emplea el texto se relacionan con su situación social. Por ejemplo, cuando usted va a Génesis 1, usted encuentra un lenguaje religioso, donde se presenta toda la creación del mundo como si fuera un evento litúrgico, como si fuera un culto, donde hay una letanía, donde cada día se van creando unas cosas y el texto tiene forma de poema, de ese tipo de poema que llamamos una letanía, que son repeticiones que hacemos en el culto. Y dijo Dios, sea tal cosa, y fue hecho. Y vio Dios que era bueno, y fue la mañana o la tarde de tal día, próximo día, y dijo Dios, sea hecho. O sea, que hay un orden. Por lo tanto, este texto nos evoca el lenguaje de los sacerdotes, el lenguaje del culto. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la historia de Moisés en Éxodo, es algo muy distinto. Él ve que hay una plantita que está prendida en candela, en fuego, pero no se acaba de consumir, no se convierte en carbón. Y él piensa que hay un espíritu ahí, que hay algún tipo de espanto ahí. Y él trata de reprenderlo. Y lo hace tratando de saber cuál era el nombre del espíritu que estaba ahí atrás. Pero no era un espíritu, era Dios mismo. Y entonces tenemos una historia de llamamiento profético. Como en todas las historias de llamamiento profético, la persona llamada lo primero que hace es decir, no, no voy, no puedo. Por lo tanto, cuando usted lee ese texto del llamamiento de Moisés en el libro de Éxodo, es muy claro que el lenguaje es profético. Esto es importante, que nosotros prestemos atención a esos elementos. En conclusión, el estudio o la crítica histórica, junto con el análisis sociológico, nos presentan una nueva forma de leer el texto bíblico. Una vez comenzamos a prestar atención a todos estos detalles históricos y sociales del texto bíblico, de los pasajes bíblicos, no podemos regresar atrás. Una vez usted conoce estos elementos y los tiene claros, usted va a leer la Biblia de una manera distinta. Mientras mejor comprendamos el contexto histórico y social del texto, más profunda será nuestra lectura y más significativa será su interpretación del texto bíblico. Ha sido para mí un placer estar con ustedes durante este corto vídeo educativo. Les ruego que usted visite nuestras redes drpablojimenez.com. Si escribe drpablojimenez.tv, llega a nuestro canal de YouTube y escuche nuestro podcast. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.